sería como el último tema que nos toca ver de la primera parte. Y ya el martes próximo es el parcial, así que después de ver esto charlamos un poco de ese tema, si les parece. ¿Bien? ¿Trenes de engranaje vieron algo? Ustedes tienen también la materia de análisis de mecanismos y máquinas, ¿no? ¿Vieron algo ahí o no? ¿No vieron nada? Sí, algo vimos. No, o sea, muy por arriba. Tuvimos parcial, pero no lo tomaron. ¿Sí? Okay. Bueno. Bien. Yo este material ya se lo subí ahí al campus, así que lo pueden ver de ahí. Bueno, trenes de engranaje se utilizan, obviamente, en los mecanismos y máquinas para transformar velocidades de rotación o pares de torsión. ¿Bien? Cuando hay una necesidad de modificar la velocidad de rotación o el par de torsión de alguna parte del mecanismo, se puede utilizar un tren de engranaje, un mecanismo de transmisión de banda o de cadena. ¿Mm? Nosotros ahora vamos a ver un poco el tema de trenes de engranaje desde el punto de vista cinemático. ¿Bien? Obviamente, a nivel de diseño, hay otros tipos de consideraciones que hay que tener en cuenta, que tienen que ver con la resistencia de materiales, el estado de fuerza, procesos de fabricación, incluso también en todos estos temas es muy importante también los tratamientos superficiales, tratamientos térmicos y demás. Así que el tema es mucho más complejo. Nosotros vamos a ver solamente la parte, digamos, de la cinemática, ¿bien? Ni siquiera la dinámica, solamente la parte cinemática, que es, como ustedes ya saben, en la primera parte de la materia, ¿bien? La manera más simple digamos, de transferir movimiento rotatorio con alguna relación de velocidades es mediante un par de cilindros rodantes, que se llama, ¿bien? Como está ahí mostrado en la figura. Este conjunto puede ser externo, ¿bien? O interno. ¿Bien? Ven toda la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno. Acá no está graficado, pero obviamente cada uno de estos ejes va a tener una velocidad angular y uno de los, digamos, uno es el primario, que es el eje conductor, y el otro el conducido. Si es externo, lo que hay también es una transformación de velocidades, o sea, en los dos hay una transformación de velocidades, pero además hay las velocidades son opuestas en el sentido, ¿no? O sea, cambia también el sentido de rotación, ¿bien? En este caso, si esto gira para acá, el otro gira para el otro lado, y en este caso gira en el mismo sentido. Después, ese mecanismo se basa obviamente en la fricción, ¿bien? Tiene que haber fricción en la superficie de los dos ejes para poder transferir el movimiento. Yo voy admitiendo gente. Bueno. Entran todos juntos. Bueno. Siempre que haya fricción suficiente en la interfaz, no va a haber deslizamiento hasta una fuerza de fricción máxima que es disponible y que eso de alguna manera va a limitar el par de torsión que uno puede transferir. Incluso siendo, digamos, esto de tener dos cilindros rotantes es como un caso extremo en el caso que uno supone, por ejemplo, en un vehículo, una bicicleta, una moto, circulando por una carretera, en donde la carretera sería un cilindro digamos, de diámetro de radio infinito. También en ese proceso lo que genera, digamos, que el vehículo pueda traccionar o frenar es la fuerza de roce que se genera en el parche de contacto entre la rueda y la carretera, así que de alguna manera el fenómeno sería el mismo, y obviamente esa fuerza de roce
que nos permite traccionar o frenar también va a tener un límite que está dado por el coeficiente de fricción. ¿Bien? Así que, bueno, esa es la limitación de este tipo de mecanismos de cilindros rotantes. Y obviamente este tipo de mecanismo no garantiza la fase. Si hay un pequeño si hay deslizamiento entre los dos cilindros, uno no puede garantizar que vayan en fase. ¿Bien? Una variación de este mecanismo es el de transmisión por correa. Puede ser una correa plana o una correa en B, como está mostrado acá en la figura. ¿Bien? Estos mecanismos también se suelen utilizar ahí en distintas máquinas, porque tiene también una buena proporción entre la relación de fricción y los niveles de potencia que puede transmitir. Obviamente que sea la banda en B aumenta la superficie de contacto y eso genera que pueda transferir mayor torque. ¿Bien? La otra característica que tiene este tipo digamos, de transmisión es que es relativamente silencioso, no requiere lubricación y es de bajo costo comparado a nivel de fabricación, ¿no? Comparado con lo que es una transmisión de engranaje o de cadena. Fíjense una situación particular, si se quiere, que los cilindros rodantes, tanto digamos de transmisión por fricción, como este caso, como este por cadena, o polea, como vimos ahora, pueden ser vistos como casos, digamos, particulares del mecanismo de 4 barras. Tanto en su versión, digamos, la que nosotros utilizábamos, la versión normal de 4 barras, como la cruzada, que creo que también han resuelto. Obviamente, esto, digamos, esa analogía que hay entre el mecanismo de 4 barras y el de tren de engranaje o de transferencia, de transmisión por banda o por correa, es solamente válida para una posición del mecanismo, ¿no? Cuando este mecanismo de 4 barras gira, ya no es más, no hay una analogía entre el mecanismo de ese mecanismo de 4 barras y el mecanismo de tren de banda, por ejemplo. Pero en esta posición en particular, en donde está mostrada acá en la figura, hay una analogía, o sea, son equivalentes desde el punto de vista cinemático. El mecanismo de 4 barras con estos de tren de engranaje o de transferencia por banda que estamos viendo. Esto es una situación particular. Algunos mecanismos requieren ajuste de fase absoluto entre el eje de entrada y de salida. Tiene que haber una sincronía, no se pueden desfasar. Típico caso, el tren de válvulas de un motor de combustión interna. Bien, ustedes ya supongo que conocen, y si no irán viendo también a lo largo de la carrera que cuando uno, por ejemplo, bueno, diseña todo el tren de válvulas de un motor, eso está en sincronía con el pistón, o sea, está en sincronía lo que es el pistón bien a manivela, con todo el tren de válvulas, y obviamente hay momentos puntuales en donde las válvulas se tienen que abrir y cerrar, tanto la válvula de admisión como de escape, y si el mecanismo no tiene la sincronía absoluta, puede ocurrir que la válvula, digamos, alguna válvula quede abierta cuando el pistón sube digamos, y choque contra el pistón, y eso obviamente generaría alguna deformación o rotura no deseada. Entonces, en esos casos se utiliza, en un caso, bueno, por ejemplo, un ejemplo, pero se tiene que utilizar los trenes de engranaje o de correa dentada. Por ejemplo, la correa, digamos, de los motores, ¿no? Que cuando uno las cambia tiene que tener mucho cuidado también en la sincronía, digamos, del eje de entrada y de salida. Entonces, en estos casos se utilizan los trenes de engranaje o de correa dentada y
porque garantizan este ajuste de fase o sincronía. ¿Bien? Profe, Cosa que no. Sí, ¿tren de válvula y árbol de leva son lo mismo? son lo mismo, exactamente. Sí, son lo mismo. Obviamente hay distintos tipos de configuraciones, pero en definitiva son lo mismo. Hay algunos que tienen como una especie de varilla, botadores y demás, y otro directamente está la leva sobre la válvula, sin todo el sistema de varilla, eh, porque algunos están en la parte superior del motor y otros, el mecanismo está comandado desde abajo de la zona del cigüeñal. Pero sí, exactamente, eso lo vi. Desde ya les digo que todos esos sistemas, esos mecanismos también los pueden modelar con lo que vamos a ir viendo en la materia y sobre todo ahora la parte de dinámica, la segunda parte. Un caso interesante de estudiar es justamente el tren de válvula, porque eso, bueno, como ustedes saben, el motor gira a altas revoluciones y hay en algún momento que si uno estudia la dinámica de la válvula, puede ver un fenómeno que se conoce como que la válvula flota, porque es como que hay un comportamiento que tiene que ver con las inercias de las masas y demás del sistema, eh, y, de, y de la válvula y de la leva, que hace que la válvula en algún momento es como que queda flotando y no llega ni a acompañar el movimiento de la leva. Todo eso se puede estudiar en la dinámica de ese mecanismo. A ver. Bueno, así que para estos casos es necesario este tipo de mecanismo que garantizan la sincronía. ¿Bien? Fíjense un tema, por ejemplo, los viejos molinos impulsados por agua utilizaban engranajes con clavijas de madera. ¿Bien? Ahí no había si bien eso funcionaba, o sea, esos mecanismos, digamos, como un tren de engranaje que funciona, no cumple con lo que se llama la ley fundamental del engrane, porque no hay una velocidad uniforme eh, entre el eje de entrada y el eje de salida, dado por la geometría que tenían esas clavijas. Nosotros tenemos que diseñar trenes de engranaje que cumplan con esta ley fundamental del engrane, que dice lo siguiente, que es que la relación de las velocidades angulares entre los engranajes en un juego de engranaje permanezca constante mientras permanecen engranados. No sé si esto ya lo vieron o es la primera vez que lo están viendo. Eso sería, o sea, por qué pasaba, digamos? Porque las clavijas eran todas distintas. Porque no había un contacto, digamos, continuo entre las dos clavijas de cada uno de los ejes. Ah. Entonces, y además hace contacto en distintos puntos y no cumplían con esta relación. Ahora vamos a ir viendo qué características tienen que tener los engranajes para que la relación de las velocidades entre el eje de entrada y salida se mantenga constante. Relación de velocidades es en definitiva la relación de transformación, ¿no? Dividido o sea, uno divide la relación, por ejemplo, del eje de entrada dividido de la velocidad del eje de entrada dividido la velocidad del eje de salida, y eso tiene que ser constante. Y eso en un engranaje que no cumple con ciertas características no se da. Entonces hay variaciones de esas velocidades. Lo que dice, bueno, esta ley es justamente esto que estamos mostrando acá. Hay una relación entre, por ejemplo, la velocidad angular del eje de salida con la velocidad del eje de entrada. ¿Bien? Y eso, para que se cumpla la ley de engranaje, tiene que ser constante. Obviamente, esa misma relación está dada por el diámetro o el radio del eje de entrada y del eje de salida. ¿Bien? Y esto es lo que se llama relación de velocidades, MV. ¿Bien?
Y también uno puede calcularlo de manera inversa la relación de los torques, que me da la relación entre el eje de entrada y de salida. Es la inversa de la relación de velocidades. ¿Esto qué quiere decir? Desde el punto de vista cinemático, un tren de engranajes, por ejemplo, podemos suponerlo como que es lo que se llama un elemento estructural, ¿no? Que lo que hace es mantiene, o sea, la potencia del eje de entrada tiene que ser igual a la potencia del eje de salida. No hay digamos, no hay disipación ni acumulación de energía entre esos componentes visto desde el punto de vista cinemático. ¿Bien? Entonces, la potencia del eje de entrada es igual a la potencia del eje de salida en todo instante. La potencia, ustedes saben cómo calcular potencia, es, por ejemplo, en el caso de una masa que se traslada, es fuerza por velocidad. ¿Bien? En el caso de una masa que está rotando, por ejemplo, estos ejes, es velocidad angular por torque. ¿Bien? Entonces, la velocidad angular por el torque del eje de entrada es igual a la velocidad angular por el torque del eje de salida en todo instante del tiempo. ¿Bien? Entonces, si yo tengo esta relación entre las velocidades del eje de entrada y de salida, que es constante, si yo reemplazo esta relación en esa fórmula que le acabo de decir, que el torque de la potencia del eje de entrada es igual a la potencia del eje de salida, tengo que tener la misma relación inversa entre los torques. Si aumenta, por ejemplo, si aumenta la velocidad del eje de salida, bueno, el torque que tengo disponible en el eje de salida es inversamente proporcional a esa relación. ¿Bien? En definitiva, eso es lo que hacen estas transformaciones de engranaje, ¿no? O sea, me transforman, o me aumentan la velocidad y me bajan el torque, o me suben el torque y me bajan la velocidad. ¿Bien? De forma de que eso siempre se mantenga esa relación, porque es la que garantiza que no haya, digamos, disipación o pérdida de energía. Eso desde el punto de vista cinemático. ¿Está claro? Y después acá en la fórmula, que haya un más o un menos, tiene que ver con lo que vimos antes, que los cilindros sean internos o externos, porque el externo invierte la dirección de rotación y por eso requiere el signo negativo, esto que sea más o menos. Pero en definitiva sabemos que va a haber una relación entre las velocidades y una relación inversa entre los torques. Acá simplemente, bueno, se muestran los dos cilindros rotantes y cómo llevar de esto a un tren de engranajes. Ahora vamos a ver. Pero en definitiva, digamos, a los fines de definición, digamos, el diámetro de los cilindros, o los círculos que están en la superficie de estos cilindros, se llaman círculos de paso. Y el punto de contacto entre los dos cilindros se llama punto de paso. El punto de paso es el punto de contacto entre los dos cilindros. Ese es el punto de paso. Para que se cumpla la ley del engrane, o la ley de engranaje, los contornos de los dientes de los engranajes tienen que estar conjugados entre sí. Existe un número infinito de posibles pares conjugados que pueden utilizarse, pero a los fines prácticos se utilizan algunas curvas solamente. En la mayoría de los engranajes se utiliza la forma que se llama la curva de la involuta. Es una curva que se genera al desarrollar una cuerda tirante de un círculo llamado evoluta. Acá creo que hay un dibujo. Esta es la típica forma que tienen los trenes de engranaje, los dientes de los engranajes, que está dada por la curva involuta. Esta curva involuta se genera a partir
de una cuerda, es como que uno va desenrollando la cuerda de este círculo, ¿no? Y fíjense, para cada punto digamos, de contacto de esta cuerda que termina siendo siempre tangente al círculo base, ¿bien? Hay una línea tangente y una línea normal que obviamente pasa por el centro del círculo, ¿bien? Y en esa línea normal uno va, digamos, va como desenrollando la cuerda, ¿no? Y la línea, digamos, la superficie que forma la curva involuta es siempre tangente a esa cuerda. Y de esa forma va creando la curva involuta. Entonces se crea a partir de lo que se llama un círculo base y se genera esta forma del diente del engranaje. Esta forma del diente de engranaje, esta curva involuta, cuando uno la engrana con otra curva involuta de otro engranaje, cumplen con la ley de engranaje. Fíjense, acá hay un ejemplo que muestra justamente esto, dos engranajes en contacto. Entonces tenemos acá los círculos base, de donde digamos, se genera la curva, esta curva involuta. Y tenemos el punto de contacto, que en este caso es lo que vimos antes, que es el punto de paso. ¿Bien? Ese punto de paso, por ese punto de paso, o el radio de cada uno de esos engranajes, se llama radio de paso. ¿Bien? Y tenemos el círculo de paso. Fíjense que en el punto de paso hay una tangente común a los dos engranajes. ¿Bien? Y sobre esa tangente común, en el punto de paso hay una normal. ¿Bien? Y esa normal se llama línea de acción. Lo que tienen estas curvas involutas que al girar, el punto de paso se va moviendo, pero siempre va quedando sobre esta línea de acción. ¿Bien? Tanto si giro para arriba o si giro para abajo, el punto de paso se va moviendo por esta línea de acción. Entonces se mantiene esa línea de acción, eso hace que se mantenga la relación de velocidades, obviamente también se mantiene la relación de los torques, y siempre se transmite esfuerzo sobre este punto de contacto que se va moviendo sobre esta línea y en esta dirección. ¿Bien? Por eso este ángulo que forma esa línea de acción con la vertical se llama ángulo de presión. Y es una de las características que me definen el tipo de engranaje que estoy utilizando. Bueno, esto es un poco lo que expliqué recién. Acá, fíjense que está dibujado dos extremos. Por ejemplo, si esto está rotando en este sentido, este sería el punto donde los dos engranajes entran en contacto, y acá donde esto va girando y salen del contacto. Tanto en el punto inicial, en el punto medio, como en el punto final del contacto, el punto de paso, el punto de contacto, siempre está sobre este eje que se llama línea de acción. ¿Bien? Hay un dibujito o hay una animación que yo les puse recién bueno, no, la activé recién, ¿no? Ya estaba cargando la plataforma. A ver si lo podemos ver. ¿Ven? Acá se ve bien clarito cómo entran en contacto dos engranajes y se va moviendo el punto de paso siempre por la línea de acción, hasta que se dejan de estar en contacto y entran en contacto otros dos engranajes, otros dos dientes de ese engranaje. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero fíjense cómo siempre se mantiene el contacto sobre esta línea,
y al mantenerse en contacto sobre esta línea, eso mantiene que la relación de las velocidades sea constante y se cumpla la ley de engranaje. El que me preguntó recién por qué digamos, esos molinos de madera no cumplen con esto, bueno, porque no se da esta situación, ¿no? Entran en contacto en cualquier otro punto y el punto de contacto se va moviendo, o en algún momento pueden dejar de estar en contacto, y eso genera que haya variaciones. Uno puede tener una velocidad constante del eje de entrada y una variación, y eso no hace que la velocidad del eje de salida sea constante. Así que aparecen aceleraciones y desaceleraciones del eje de salida, a pesar de tener velocidad constante del eje de entrada. Cosa que acá no ocurre por cumplir con la ley de engranaje. Bueno, acá un poco también lo que comenté del punto de contacto inicial y final. Bueno, acá esto es importante, ¿no? Se puede replantear la ley fundamental de engranaje de una forma más formal desde el punto de vista cinemático, diciendo lo siguiente. La normal común a los perfiles de los dientes en todos los puntos de contacto cuando están engranados siempre pasa por un punto fijo sobre la línea de centro llamado punto de paso, ¿no? Entonces, si esta situación se da, también se cumple la ley de engranaje, ¿no? Si siempre pasan por un punto fijo, que es este el punto de paso, se cumple la ley de engranaje, ¿eh? Si la normal a la tangente del punto de contacto pasa por el punto de paso, se cumple la ley de engranaje. Y fíjense que, como vimos recién en la animación o acá en este dibujito, siempre ocurre eso. Esta es la normal a la tangente de cada uno de las curvas involutas de cada diente en el punto de contacto. El ángulo de presión, eso que vimos recién, obviamente eso tiene que ver con condiciones también de... Uno puede diseñar los dientes de engranaje para tener diferentes ángulos de presión. Normalmente están estandarizados cuando uno, digamos, fabrica engranajes, ya están estandarizados el tipo de dientes y los ángulos de presión. Y los valores estándar tienen que ver con estos valores que se muestran acá, 14,5, 20, 25. Aparentemente 20 es el más común, ¿eh? Esto es lo que sería el ángulo de presión. Como les dije, el ángulo entre esta dirección y la vertical. Es el ángulo de presión. Imagínense que la fuerza, digamos, que aparece acá en el contacto de la transmisión se está dando en esta dirección. Entonces, ese ángulo de presión es fundamental cuando uno quiere hacer un cálculo estructural de estos dientes, ¿eh? Así que por eso es importante el ángulo de presión, ¿no? En definitiva, tenemos estos valores estándar. ¿Por qué otra característica, por qué se suele utilizar esta curva involuta? Bueno, tiene que ver con esto. Uno sabe, si bien uno puede diseña los engranajes para una distancia entre centros dada, bueno, todos sabemos que va a haber cierto juego en los diseños y uno no puede garantizar que dos montajes sean exactamente iguales, ¿eh? Entonces, una característica que tiene el tipo de diente generado a través de la curva involuta es que se independiza un poco de la distancia entre ejes, ¿no? Si uno después no la cumple perfectamente, miren, digamos, si hay ciertos errores en la distancia entre los centros, eso no afecta la relación de la velocidad, ¿eh? Se sigue cumpliendo la ley fundamental del engrane y además no modifica la relación de velocidad. Creo que ahora acá en un gráfico lo ven. Fíjense. Acá están montados los dos engranajes con la distancia entre centros para el cual fueron diseñados. ¿Bien? Tenemos el punto de paso, tenemos el ángulo de presión y tenemos digamos, la curva de paso, ¿eh? La curva de acción. ¿Bien? Y acá en este está mostrado qué pasa cuando, bueno, el primer engranaje está montado de la misma manera y el segundo está
está montado en una distancia, el centro un poco más arriba. Hay una distancia, esto por algún error de montaje, por algún juego de fabricación o lo que sea. Obviamente esto ocurre, ¿no? Cuando uno monta de otra, digamos, con una determinada distancia el centro del segundo engranaje, hay un nuevo punto de contacto, obviamente hay un nuevo punto de paso, ¿bien? Hay un nuevo radio de paso de este piñón, pero también hay un nuevo radio de paso de este segundo, del primer engranaje, porque esto subió, o sea, subió el punto de contacto. En definitiva, la relación entre los radios, o entre los diámetros, se mantiene, y eso hace que se mantenga la relación de velocidad. Entonces esto es una característica de este tipo de curvas, de los dientes generados por curva involuta, por los cuales se suele utilizar en la fabricación de la engranaje. Profe, No así, sí. ¿qué pasa si uno separa todavía más los dientes? O sea, ¿cuál es el efecto? Mirá, mientras haya contacto, se va a cumplir esto. ¿Bien? Lo que pasa es que también hay un punto de inicio del contacto y un punto de fin del contacto. ¿Eh? Y esto está diseñado para que cuando un diente deja de estar en contacto, entre en contacto el otro. Entonces eso también tiene un límite que tiene que ver con la altura del diente, que superada esa altura, digamos, superada esa distancia, ya no van a poder estar en contacto. Pero mientras se genere el contacto entre los dientes, se cumple con la ley de engranaje. Eso también son todas cuestiones de diseño. Fíjense que también el diente, esta cabeza del diente, digamos, está como cortada, porque obviamente la curva involuta sigue por acá, podría tener esta forma, pero el diente ya se diseña, el ancho del diente, para que cuando deja de estar en contacto, entre en contacto con el otro, y no llegar a estar en un punto de contacto tan arriba, porque esta zona del diente es cada vez más débil, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver todo con cuestiones constructivas. Ahora, desde el punto de vista cinemático, mientras haya contacto entre los dos dientes, se da esta situación y se cumple la ley de engranaje. No así el ángulo de presión. Fíjense que el ángulo de presión varía. En este caso, al separarlos más, aumentó. Pasó de 20 a 23. Y lo mismo al revés, ¿no? Puede bajar. Si lo acerco cada vez más. Pero también, si me vengo más cerca, acá ven, hay una cuestión de diseño, ¿no? Puede chocar el diente contra el círculo base, digamos. Entonces hay todas limitaciones que uno las tiene que tener en cuenta desde el punto de vista constructivo, pero una característica interesante de esta curva involuta es esta característica que a pesar de tener diferencia en el montaje, uno mantiene la relación de velocidad para la cual lo diseñó, porque uno se supone que diseña estas relaciones para una velocidad o una relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Esto se utiliza, bueno, por ejemplo, la caja de cambio de una transmisión de un vehículo y demás, ¿no? Las relaciones de la transmisión tienen que ver con eso. Y esto sí, digamos, que haya variación en el ángulo de presión, modifica también la dirección de la fuerza aplicada sobre los dientes, ¿no? Y eso hace que, digamos, que los dientes estén más o menos forzados, digamos, en cuanto a tensionados desde el punto de vista estructural, y también uno, bueno, digamos, está diseñado para esta situación, obviamente diseñado con ciertas tolerancias uno sabe que puede tener un aumento del ángulo de presión, o si lo diseña para que pueda estar un poco más cerca también alguna disminución, y tiene que tener esos extremos en cuenta a la hora ya de dimensionar el engranaje desde el punto de vista estructural, ¿no? Pero desde el punto de vista cinemático esa es la ventaja que tiene. No sé si alguien quería preguntar algo más, me parece. Si hay como un ruidito, ¿no? Bueno. Y no mucho más. Este temita es cortito, porque ya les digo, lo vemos
simplemente desde el punto de vista cinemático y se mantiene esa relación. ¿Alguna duda de esto? Esto véanlo, léanlo, que obviamente también entra en el parcial del próximo martes. Bueno. Profe, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Yo no Sí. entendí muy bien lo de la curva involuta, ¿cómo la trazás? O sea, entiendo lo de las tangentes, pero si la tengo que hacer, digamos, el largo de cada segmento, no sé si me explico. A ver, vamos a verlo. Claro, o sea, Este es ahí tu círculo básico. sí. Este es tu círculo básico, ¿no? Obviamente vos vas, a ver, esto nosotros lo estamos viendo solamente desde el punto de vista cinemático, no estamos viendo nada constructivo ni más, simplemente acá es ver la forma que tiene la curva involuta, pero esto depende del número de dientes, de varias características más que uno tiene que definir, ¿no? Ahora, dado esta, acá lo que está mostrando es decir, bueno, yo tengo este ángulo que cubrir con este diente, ¿no? Lo que voy haciendo es, por ejemplo, sobre el punto de contacto sobre el círculo base, sale normal a la tangente, ¿no? ¿Bien? Y a medida que va subiendo, va siendo normal va siendo tangente a esta cuerda que es como que se va desenrollando del círculo base. Ah, claro, es siempre normal a todas las tangentes. Exactamente, es normal a todas las tangentes. Sí, Gracias. exactamente. Exacto. Bueno, ¿alguna otra consulta de este tema? Vamos a lo que les interesa a ustedes. Parcial, próximo martes. Lo arrancamos a las 6. Bien. Tienen de 6 a 9. Yo les voy a las 6 les subo ahí el parcial al campus. Ustedes lo bajan, lo hacen. Lo vamos a hacer así por videoconferencia, o sea, la idea es que estemos todos conectados. Traten de tener la cámara encendida, como ahora al revés, en vez digamos, nosotros vamos a estar como pinándolo a ustedes, tratando, digamos, estamos acá también por si tienen alguna consulta, y haciendo un pseudo examen presencial, o sea, de forma presencial pero virtual, ¿no? Y después ustedes terminan el examen, que lo hacen a mano, y la idea es que le saquen fotos, lo escaneen y lo suben ahí a la plataforma. ¿Ya hicieron algún examen así o no? Sí, Del estilo de los tradicionales, pero por videoconferencia, digamos. ¿Eh? sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Con el sistema del examen, con los temas, ¿Mm? Entra en todo lo que vimos hasta ahora, que está ahí en el campus listado. Todo lo que vimos, definiciones, grado de libertad, vínculo cinemático, forma de Grubler. Y después ya análisis de posición, velocidad, aceleración, centro instantáneo de velocidad, y esto que acabamos de ver de hoy de la ley de engranaje. Va a haber preguntas de teoría, algunas, y ejercicios. ¿Bien?
los ejercicios pueden ser ejercicios por ahí más del tipo tradicional teórico y también muy orientado a lo que hicieron o están haciendo para el trabajo práctico, ¿no? Sin llegar a la resolución, a la implementación, les vamos a pedir, por ejemplo, que lleguen a las ecuaciones del análisis de posición, de velocidad de aceleración, y lo dejen preparado como si uno después quiere utilizar Newton-Raphson, por ejemplo, ¿eh? Obviamente no le vamos a pedir la solución a mano, ni mucho menos, pero sí que planteen la matriz, el vector y demás como para utilizar el Newton-Raphson. Y cómo llegan a las ecuaciones de posición, de velocidad de aceleración. Y lo que es centro instantáneo, ahí le podemos pedir también que encuentren para un mecanismo dado los centros instantáneos y que hagan análisis de velocidad en función de los centros instantáneos. Así que mi idea ahora era, darles como consulta si hay dudas, si no, los temas ya están dados, no sé cómo vienen también con el trabajo práctico. Los escucho. Profe, yo tenía. Ah, perdón, habla vos. No, perdón, está bien. Yo tenía una consulta sobre el ejercicio 2 del trabajo práctico. Bueno. En el ítem C que hay que usar para sacar los centros instantáneos, estoy un poco Sí. perdida. Ahí Para las ecuaciones, ¿qué? lo voy a abrir. Porque para las ecuaciones, para sacar las ecuaciones de posición y de velocidad, lo dividí en dos lazos vectoriales de mecanismos para hacer como si fueran mecanismos de 4 barras, pero no sabía cómo hacer con el centro instantáneo. Sí. ¿Cómo andaba Ezequiel? Muteado. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí. Pido disculpas por la demora. Tuve un No, mira, pequeño llegaste justo porque inconveniente. estuvimos recién viendo lo de ley de engranaje. Les comenté un poco del parcial de la semana que viene, los temas que entran y cómo va a ser la forma de evaluación. Sí, Cómo son más o menos los típicos preguntas de teoría y demás, y ejercicios. Y ahí justo empezábamos con algunas consultas de ellos, y ahí bueno, justo Chiara creo que estaba, me empezó a hacer una consulta de trabajo práctico, yo lo estoy abriendo, pero algo de análisis de velocidad, ¿no? dale. No encuentro ni el trabajo práctico, disculpen. Acá está. Trabajo práctico número 1. ¿Qué ejercicio era? El ítem C, Ahí el está. ejercicio 2. Del 2. De este ejercicio, ¿no? Sí. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Bueno. El C. El mecanismo de la figura tiene el labón 2 a 120 grados. Encuentre omega 6 y BD. Use el método gráfico del centro instantáneo. Bien. ¿Cuál es ¿podés repetir la consulta? Porque ahí... Sí, no sabía cómo plantearlo directamente. O sea, nosotros lo habíamos visto para un mecanismo de 4 barras. Sí. Yo para el análisis de posición, velocidad y aceleración lo dividí en 2 mecanismos de 4 barras y calculé todo. Usé lo que lo dividí en 2 incógnitas y lo usé como dato de entrada en el otro. Ahora para calcular los centros instantáneos no sabía cómo hacer, si se hace algo parecido. Yo había intentado hacer algo parecido, pero no. Lo El hiciste. centro instantáneo 1.5, por ejemplo, no me aparece, o sea, está mal lo que estoy haciendo. No, te conviene, a ver, no sé si digo algo mal, corregime, ¿no? Pero entiendo que para lo que es centro instantáneo te conviene, vos porque el análisis de posición, velocidad y aceleración lo separaste como en 2 mecanismos, eso es lo que comentaste antes. Claro. Claro,
Para el centro instantáneo me parece que conviene encararlo todo en conjunto, ¿no? Sí, Como si sí, fuera sí. un mecanismo de 6 barras directamente. Creo que también se podría hacer como vos lo encaraste separándolo, pero la recomendación para que no se mareen es hacerlo a lo que es centro instantáneo, verlo como un solo mecanismo, no verlo como dos mecanismos separados, me parece. Me suena que te va a salir más fácil. ¿Y cómo lo planteo? O sea, porque yo me acuerdo de la circunferencia que trazábamos, poníamos los 4 Sí, puntitos y sí. íbamos uniendo los segmentos cuando los íbamos sacando, Ahora va a pero tener 6. claro. Sí. Entonces tenés muchas más combinaciones. Y se cumplen siempre, o sea, es lo mismo, se sigue cumpliendo todo, digamos, la Sí, regla. Ok, Sí, es sí, lo sí. mismo, exactamente. Pero va a tener claro, muchos más. Tampoco sé si te hace falta encontrar todo, eso habría que verlo, ¿no? claro. Pero sí, va a tener más. Estaba Eran pensando, 18, ¿no? De 6. sí, ¿Cuántos? 18 centros instantáneos, tenés, 15. tenés unos cuantos. 15, 15. 15, perdón. Ok. A ver, hay que hacer la cuenta. Sí, está bien. Em, Estaba pensando que si lo quiere trabajar como dos mecanismos separados, em, es como que si haces la cuenta en la cantidad de centros instantáneos que tenés que encontrar, es como que te va a dar más que si lo haces como un mecanismo de 6 barras. Lo que pasa es que va a haber centros instantáneos se van a superponer, digamos. Claro, después seguir con el mismo método, ¿no? La salida de uno, la entrada del otro, y ahí te va quedando, te va metiendo más restricciones al movimiento. Eh, yo creo que se puede hacer eso, pero me parece que se van a complicar. Ok, sí, porque me pareció bastante complicado así, entonces quería preguntar por ahí lo estaba pensando mal, lo hago de la otra manera entonces. Hacerlo, mirarlo como si fuera 6 barras, encontrate todos los centros instantáneos de esas 6 barras, como si fuera así, como un conjunto, como un mecanismo único, y sacarlo de ahí. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda sobre el apartado opcional del ejercicio 1. No entiendo, no entiendo cómo sacar la centroda fija. Todo eso que está ahí medio que Ajá. no lo entiendo muy bien. Digamos, la centroda fija es es la trayectoria, digamos, del centro instantáneo I13. Ese, digamos, me parece que es el más sencillo. Por ahí la que cuesta siempre un poco más es la móvil, más de ver, porque en realidad lo que tenés que hacer es eh, como invertir el mecanismo, o sea, fíjate ahí en la figura B, como que ¿Sí? vos fijás el punto A y el punto B, convertís la bancada en móvil y entonces ahí generás la trayectoria del centro instantáneo 1 a 3. Lo que te da, digamos, es el- la forma que tendría que tener, digamos, el eslabón S3 si vos querés generar el mismo movimiento con solo con dos eslabones. ¿Me explico? Uno fijo y uno móvil. Generar el mismo movimiento de rototraslación. Perdón, pero no te pude seguir. Vos tenés, Otra cosa, ¿por qué A y B están ahí? O sea, es arbitrario la posición en la que yo fijo esos dos puntos. Entonces la centroda móvil cambiaría dependiendo de la posición en la que yo elija esos dos puntos.
No es arbitrario, digamos. Vos generás la trayectoria para todo el movimiento, digamos. Entonces, ahí está dibujado, digamos, en un punto, pero no te cambiaría la centroda si vos lo movés. No entiendo a lo que te referís. Eh, lo que entendí. Paso 1, fijar los puntos A y B. Luego de eso, mover los otros dos que serían los de la bancada, como si la bancada ahora fuese A y B. Sí. Si yo hubiese Pero elegido otra posición de A y B, tendría otra centroda. Móvil. eso tenés que probarlo. Ah, Porque vos lo que buscás es la trayectoria del centro instantáneo. Está bueno para probar eso. Probalo. y la idea sería graficarte todas las centrodas móviles y ver cómo se comporta dentro de la fija. Sí, o las trayectorias. Es un ejercicio opcional, digamos. No se compliquen con eso. Es más, si no lo quieren hacer, no hay problema. Lo que vos decís sería lo ideal, digamos, de graficar superpuestas las dos. Eh, pero no se pide eso. Bueno. Ahora yo, Bueno, perdón que alguna. insista, más que nada preguntaba Sí. porque para tener definida esa centrada móvil debería tener un dato de ingreso, si no podría ser cualquiera de todas las otras. Porque dice genere y dibuje la móvil de los eslabones 1 y 3. Uso el primer dato inicial del ejercicio, el apartado C o cualquier otro. Dale, usá ese dato y después probá a cambiarlos. A ver qué obtenés. Bueno, Obviamente no arbitrariamente. Si vos movés el eslabón 2, o sea, si movés el punto A, el punto B tenés que llevarlo a otra posición, digamos, eh, a la posición correspondiente. bueno, gracias. No, bueno, pero no va a encontrar la misma, digamos, la curva es la misma, ¿no? Va a estar desplazada. Esto es para probar que va a encontrar la misma, más que Claro, nada. es la misma curva. Sí. Fíjate que, digamos, esta centroda, si vos la girás, la desplazás digamos, y va tocando la fija, es justamente esa, podrías encontrarla en otra posición que la que vos estás planteando ahí. Ah, yo pensaba que no iba a ser la misma curva, sino que iba a también estar deformada. No. Obviamente, al rotarla y trasladarla va a aparecer eso, pero lo mismo. Ahí va. Gracias. Bueno, ¿qué más? Miren que estamos a 7 días del parcial. El ejercicio 1 del práctico, entiendo que todo lo pudieron resolver porque era un poco lo que vimos en clase. Con el 2, ahí Chiara dijo que hizo dos mecanismos en uno, ¿no? ¿El resto? ¿Nadie lo hizo así completo? No, profe, yo por lo menos lo planteé igual que Chiara, en dos lazos. Justo iba a preguntar eso, pero vi que ella dijo que lo había planteado así, entonces no estaba tan errado. Yo quise plantear uno de 5 barras engranado, pero no llegué, o sea, todavía no terminé de hacerlo. 5 barras engranado. ¿Cómo sería? Justo vi un ejemplo en el libro del Norton y es que el ángulo de O2 está relacionado con el de O4.
Entonces ahí se simplifica un término. Ojo ahí, digamos, que eso es así si vos lo tuvieses, si fuesen dos discos, digamos, como si fuesen dos engranajes. Eh, pero acá están vinculados a través de un eslabón que se rototraslada. Ah, bien. O sea, no hay una relación directa o proporcional, por así decirlo, que es el índice de transmisión, que es siempre igual. Es como que el índice de transmisión es variable acá en este caso. Sí, digamos, en cada instante tenés uno distinto. Recién lo vimos también, ¿no? Que hay una analogía entre el mecanismo y los trenes de engranaje, pero eso es instante por instante, ¿no? Cuando vos giraste el mecanismo ya te cambió. Profe, ¿y dimos un mecanismo de 6 barras? No lo vimos, digamos, no lo resolvimos juntos, pero esa justamente es la gracia de que ustedes traten de aplicar esto en un mecanismo un poquito más complejo para ejercitarse, porque si no prácticamente los mecanismos de 4 barras son todos iguales, digamos. Eh, hay algunos que son de manivela biela balancín o de manivela biela corredera y todos prácticamente son iguales. Entonces la idea es tratar de aplicar o llevar esto a algo un poco más complejo para poder entrenarse, apoyado obviamente en las consultas, en este tipo o en estas clases. Eh, pero ¿cuál es la idea, la duda? No sé quién me habló. Eh, Yo. Marco, ¿cuál es tu Perdón, dificultad? además la metodología es totalmente escalable, ¿no? O sea, todo lo que vi justamente, lo que vimos son cosas sistemáticas y esa es la idea, ¿no? Poder escalarla a otro tipo de mecanismo, más complejo y demás, y por eso hay un poco que se quiere plantear el desafío de resolverlo con 6 barras y lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos ahí a la consulta más puntual, ¿no? Ah, no, Comentanos a ver qué. sí, no, porque, bueno, yo empecé a intentar hacerlo y, bueno, no sabía si era en plantear 3, plantear 4, plantear 5, plantear 6. Era como que me topé con todos esos recursos. Bueno, está bien, digamos, justamente eso es lo que buscamos, que se empiecen a encontrar con dificultades y que ustedes traten de resolverlas. Digamos, cuando vos decís plantear 1, 2, 3, 5, ¿a qué te referís? ¿Eslabones? Lazos vectoriales. Ah, lazos vectoriales. Sí, el método, perdón, ¿no? El método es uno y lo que dice es, bueno, vos planteas un lazo vectorial por de todo el mecanismo, o sea, sería de las 6 barras, y a partir de ahí lo podés encontrar. Obviamente que después, cuando uno hace eso, puede ver otras formas, que es esto que comentaba al principio, de separar los dos mecanismos de 4 barras y que la salida de uno sea la entrada del otro. Eh, pero bueno, son distintas formas de encararlo, ¿no? Pero Ustedes tienen que un poco pensar lo tienen que siguiente. empezar. Profe, una pregunta. Si yo quisiese plantear las 6 barras, me encuentro que en la suma vectorial tengo como un bucle, aunque yendo por dos caminos me daría lo mismo. Debería tratarlo como dos sumas distintas, tipo eliminar una para el caso y otra para el otro. No sé si me explica, voy a las letras de la gráfica. Sí, Por sí, ejemplo, pero yo te sigo, digamos. Eh, Voy a responderte un poco con otra cosa, pero creo que eh, te va a sacar la duda.
Ustedes piensen esto. Nosotros por cada lazo vectorial que armamos, ¿cuántas ecuaciones encontramos? Ya sea de posición, de velocidad o de aceleración. 2. 2, ¿no? Bien. Esas dos ecuaciones y siempre en un lazo vectorial para un mecanismo de 4 barras teníamos dos incógnitas, entonces con un lazo que te devuelve, digamos, o que te permite encontrar dos ecuaciones, si tenés dos incógnitas te alcanza, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, si vos tenés un mecanismo de 6 barras, un mecanismo de 6 barras, ¿cuántas incógnitas tenés en un mecanismo de 6 barras que tiene un grado de libertad? O sea, si tiene un grado de libertad, ¿qué significa? Esto ya creo que está bastante claro. Perfecto, vos necesitas una variable de entrada. Entonces hay una variable que va a ser independiente y después, ¿cuántas variables dependientes de esa entrada tienen ustedes? Que serían incógnitas del sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. 4, ¿no son? 4, perfecto. Si ustedes tienen, con un mecanismo de 6 barras, tienen 4 incógnitas o 4 variables dependientes de la entrada, o sea, 4 más 1, que a esa entrada o esa variable independiente la proponen ustedes. Entonces, si tienen 4 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones tienen que formar, digamos, para poder armar un sistema que sea posible de resolver? Matemática. 4. Entonces, de ahí ya sale la cantidad de lazos que ustedes tienen que armar. O sea, si ustedes tienen que encontrar 4 ecuaciones, tienen que determinar 2 lazos. Esos 2 lazos que hay que armar sí o sí, pueden o no tener sentido, digamos, físico. ¿Qué quiero decir con esto? Vos podés separar el mecanismo en dos partes o podés hacer un lazo completo que sea cerrado y la suma sea cero y después podés armar otro segundo lazo que la suma no dé cero, sino, no sé, por ejemplo, un punto fijo que tiene el mecanismo es el O4, entonces un lazo que termine en O4 sabe que termina en 780 en X y termina en 62 en Y. Entonces, ese segundo lazo no cerrado también te sirve para encontrar dos ecuaciones. Dije, por decir un ejemplo, pero digamos, siempre van a necesitar escribir dos lazos. ¿Estamos? No sé si respondí a tu pregunta, Julián. Sí, sí, como que necesito, para definir sí, sí, las variables dependientes, necesito plantear los dos. Exacto, exacto. Em, Profe, no entiendo la diferencia con lo que hice yo, o sea, yo porque también no, planteé dos lazos. está perfecto lo que hiciste vos, Chera. Ok, ok. Lo que pasa que vos además le buscaste un sentido, digamos, decir, bueno, tomo esta parte del mecanismo y lo considero como si fuese aislado un mecanismo y después la salida de este mecanismo lo uso como entrada en el otro y resuelvo como dos mecanismos. Está bien, digamos, pensarlo así. Lo que quiero decir es que también se puede resolver todo junto simplemente agregando un segundo lazo. Y en vez de resolver un sistema de 2x2, resolves un sistema de 4x4. Me explico, en vez de hacer dos veces ese trabajo, pero digamos, sí o sí necesitas un segundo lazo. Sí, igual los lazos en cada caso, en el que hizo Chiara o que planteas vos, que son distintos, ¿no? Necesitas dos lazos, pero no necesariamente hay dos lazos únicos que elegir, ¿no? Uno puede elegir distintas combinaciones de esos lazos. No, ni hablar, tal cual.
Lo que no debería cambiar son los resultados, digamos, independientemente del lazo. O sea, visto los resultados vistos desde un sistema de referencia global deberían ser igual. Bueno, ¿qué más? Vamos. Tengan en O sea, cuenta ¿qué que en se, el parcial seguramente les vamos a tomar resolver algo de esto, entonces lo tienen que tener bien afilado porque después nos llevan con el tiempo. ¿A qué se refiere con verificar los resultados en el ejercicio 2? O sea, como que todo lo previo está hecho a mano y después uso el MATLAB, no sé. No, no, no. Eh, Eso, digamos, es una pregunta que yo siempre hago para ayudarlos a, o sea, abstraerle un poco de la complejidad de lo que vienen haciendo y decir, bueno, ustedes calcularon velocidad y aceleración, ¿no? Posición, velocidad y aceleración. ¿De qué otra forma podrían calcularla y verificar esto? A ver si se les ocurre, digamos, es como plantearles ese interrogante. Ya a medida que vayan haciendo el práctico, se van a encontrar con la respuesta. Eh, a lo mejor si todavía no avanzaron mucho en los ítems, no se dan cuenta. Sí, profe, yo estaba medio O el trabado de con el lazo tema. vectorial. Sí. ¿Cómo? Justo ahí se superpusieron. ¿De qué otra forma, además de a partir del lazo vectorial, digamos? Podemos No. hacer la pregunta. Bueno, a lo mejor está un poco clara. Digamos, ustedes van a encontrar, resolviendo el lazo vectorial, van a encontrar las posiciones de los eslabones. Después, resolviendo el lazo de velocidad, pueden encontrar las velocidades. Y después, resolviendo el lazo de aceleración, pueden encontrar aceleraciones. Pero, ¿hay alguna otra forma de encontrar, digamos, esas, ya sea, no sé, si tenés posición, encontrar velocidad y aceleración, o si tenés aceleración, encontrar velocidad y posición, sin tener que resolver todo de nuevo, digamos, o de aproximarlo, aunque ya se lo estoy diciendo? Entonces, hay maneras prácticas de aproximar un resultado. No va a ser preciso, obviamente, pero una aproximación, pero eso te va a dar una idea de lo que vos estás haciendo, si está bien o no. A ese tipo de cosas me refiero con cómo podría verificar los resultados. Sí, a lo mejor está mal redactado o poco clara el ítem, digamos. Pero un poco a eso me refiero. No sé si me explico. Y cuando por el método gráfico, ¿no? Y si no, cuando tenga la lista, o sea, las posiciones de todos los eslabones con MATLAB, ahí va a poder verificar. Por ahí va. Por ahí va. Piénsenlo un poquito por ese lado. No me quiero hacer el misterioso, se los diría, pero me gusta que se pongan a razonarlo. Después de última, se los termino diciendo, pero quiero que lo piensen un poco, a ver qué se les ocurre. Y que uno tiene que ser la derivada del otro.
Bien, ¿y cómo puede en la- aproximar? ¿Cómo se les ocurre, digamos, usar esas dos cosas que mencionaron para verificar un resultado? O como para estimar un resultado. ¿Resolvieron por Newton-Raphson la velocidad? Sí, profe, a lo mejor está mal, pero en la gráfica no te podés fijar más o menos si es la derivada, digamos. Sí, sí, puede ser. Volviendo a la pregunta que yo les hacía, digamos, si ustedes resolvieron velocidad por Newton-Raphson, ¿qué valor inicial usaron para comenzar a iterar de velocidad? Yo el que había encontrado con el centro instantáneo, el que había calculado, el Newton ítem. Pero digamos, ahí vos encontrás para a ver, para todos los eslabones encontraste el valor de velocidad con centro instantáneo. Está bien. Si hiciste eso, está bien. Bueno, otra forma es lo que dice acá Esteban, por diferencia finita, ¿no? Nosotros tenemos que partir de un valor que esté lo suficientemente cerca de la solución, digamos, para que el método converja. Una forma de aproximarnos es por una diferencia finita. Eh, Sabemos que si, no sé, por decirte, la manivela se movió 1 grado en un cierto delta t de tiempo, bueno, en ese mismo delta t de tiempo, ¿cuánto se movió el eslabón 3? Entonces, esa diferencia angular dividido ese mismo delta t te va a dar una aproximación de la velocidad angular. Lo mismo puedes hacer con la velocidad lineal de la corredera. Digamos, esa aproximación por diferencia finita, que es una aproximación, eh, puede ser usada también como para verificar, digamos, tu resultado. ¿Por qué? Digo, porque vos la parte de posición la podés validar visualmente, ¿no? Vos cuando animás el mecanismo ves si el análisis de posición que hiciste tiene coherencia o no. Y después por diferencia finita, o sea, una aproximación, podés hasta estimar cómo van a ser esas gráficas de velocidad y aceleración. Obviamente van a tener un error, pero la forma de esas gráficas van a estar bastante aproximadas. Entonces, digamos, no sé si, por eso dije, no sé si está bien redactado ahí verificar, pero sí eliminar incertidumbre de que los resultados que ustedes encuentran eh, están, están bien o no. ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? Sí, ponele. Bastante. No, 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 pero digamos, sacate la duda, digamos, ¿hasta dónde me seguiste? ¿O hasta dónde me crees? Es que, o sea, siento que lo tengo que hacer para Claro, sí, sí, obvio. Bueno, explicarme, eso, para masticarlo, digamos. sí, eso es así. Por eso les decía que
que seguramente cuando lo hagan se van a dar cuenta. Porque llegan al punto C, B, y cuando quieren resolver por Newton-Raphson, lo primero que necesitan es un valor inicial para empezar a iterar. Y ahí, ¿de dónde lo sacan? Bueno, si hacen lo que hizo Chiara, para el análisis de velocidad tienen los valores. Y después para aceleración, ¿qué valores iniciales usan? Para empezar a iterar. Un punto que tiene que estar suficientemente cerca de la solución. Dificilísimo. Bueno, no es tan difícil, porque por diferencia finita podés aproximar un valor. Vos ya hiciste el análisis de posición, viste que se mueve como esperabas, por diferencia finita podés aproximar un valor de velocidad. Después el valor exacto lo calculás con el método de Newton. Exacto, digamos, en el sentido de que va a ser más preciso a la diferencia finita, pero también va a tener un error respecto a un error numérico. Después en el análisis de aceleración se vuelve a presentar el mismo problema. O sea, para aplicar Newton-Raphson tienen que partir de un valor inicial suficientemente cerca de la solución. ¿Qué valor toman? Bueno, eso era lo que, digamos, lo que quería que les pase para ver si se daban cuenta de esto. ¿Me siguen cómo tienen que resolverlo? ¿De qué manera encuentran ese valor inicial? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? La fecha de entrega del TP también es la semana que viene, ¿no? Sí. Ahí estoy revisando. Me pareció que tenía una consulta en el correo, pero ahora no la encuentro. Bueno. Ah, Lucas Ramírez, acá. Lucas, ¿estás? Ah, sí, profe, acá estoy. Ya pude encontrar el problema. Ah, bueno. ¿Y Alfredo Soto, Sí, profe, yo también ya pude resolver el lo pudiste resolver? problema. Bien. Sí, sí. El que hace algunas clases preguntó del tema del Python, que lo iba a implementar en Python, ¿lo hizo así o no? No, me descargué el MATLAB por la clase anterior. Ah, sí. Bueno. No, porque vos sabés que yo, producto de tu comentario, empecé a pasar algunas cosas a Python, así que la idea también es poder resolverla con él. Obviamente es muy, ahí tiene muchas librerías y demás que hace que termina siendo muy similar a MATLAB, y bueno, y uno evita tener que bajar MATLAB, así que también vamos a tener esa opción disponible a futuro. No, yo me Así. retracté más que nada por cómo en la clase anterior había mostrado todo cómo se integraban después las cosas. Y sí, como decir, la parte matemática es lo mismo. Porque lo que difería era la parte de graficar las cosas.
Mira, tiene todas librerías muy similares, o sea, podés hacer todo igual. Pero bueno, obviamente mejor en MATLAB por ahora para mantener la uniformidad, pero el que quiera también lo puede usar. Gracias. La verdad que no lo conozco tanto en profundidad Python. Mirá, después lo charlamos mejor, ¿no? Pero yo hace varios años lo usaba en Linux y demás, en todo un entorno más amigable para eso. Pero ahora en Windows es como que se abrió bastante ese tema y tiene todo un entorno de programación que es Visual Basic. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero que también es gratis. Antes eran todos programas que eran propietarios y ahora uno los puede descargar de forma gratuita. Entonces, de manera fácil en Windows también podés armarte todo el entorno de programación en Python y bajarte todas las librerías y programar sin tener que caer en comprar ninguna licencia. Así que está piola. Yo justamente lo único que uso por ahora es NumPy y un poco de Matplotlib, que es casi lo mismo que MATLAB. Y no sabría decirte mucho, lo único que sí es que tiene todas las funciones como optimizadas y necesitas usar datos más grandes, digamos. Funciones matemáticas más que nada. No, por eso, para estas cosas, digamos, lo que vemos acá se puede usar sin problema, incluso hasta. La verdad que termina siendo mejor. Obviamente tiene un grado de dificultad un poquito mayor a nivel de programación, pero no mucho.